Vamos a ver ahora cómo se clasifican los números decimales, qué tipos de números decimales hay. Entonces, aquí tenemos un esquema para no perdernos. Los decimales pueden ser de dos tipos, o bien limitados o bien ilimitados. Los limitados son limitados. Y dentro de los limitados podemos encontrarnos dos casos, o bien son periódicos o bien son no periódicos. Y dentro de los ilimitados periódicos pueden darse dos casos, o bien son puros o bien son mixtos. Y vamos a ver cada una de estas clases de decimales. Y empezamos por los números decimales limitados. Recordad que los números decimales pueden ser o bien limitados o bien ilimitados. Empezamos por los limitados. Los decimales limitados son los que tienen un número determinado de cifras decimales. Por ejemplo, este número de aquí, 2,564. Esto es un número decimal limitado, es decir, tiene una parte entera y tiene una parte decimal formada por un número determinado de cifras, en este caso por 3 cifras. Y este número de cifras es limitado, es decir, no es indefinido. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos los ilimitados, es lo contrario de los ilimitados. En este caso es un ejemplo muy claro, es una parte entera y una parte decimal, y la parte decimal es un número determinado de cifras, en este caso 3. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pero siempre podemos saber el número de cifras que hay en la parte decimal. En cambio, los números decimales ilimitados son los que tienen en la parte decimal un número infinito de decimales. Y son los que aparecen siempre, pueden aparecer con los puntos suspensivos. En los números decimales ilimitados, los puntos suspensivos indican que el número de cifras decimales es infinita. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 2,25657 puntos suspensivos. ¿Qué significan estos puntos suspensivos? Pues que aquí hay más cifras, pero que no las vamos a poner todas. Imaginad, pues aquí puede haber un 4, 5, 8, 0, 7, 6, 9, 4, 2. Hay muchas más cifras y son ilimitadas. No podemos decir, pues hay 5 cifras, o hay 6 cifras decimales, o hay 10 cifras decimales, o hay 1000 cifras decimales. No, son un número ilimitado de cifras. Entonces, a estos números decimales se les llaman ilimitados, porque su parte decimal es ilimitada, no tiene un límite, siempre va a haber más cifras decimales. Bueno, pues entonces ya hemos visto la diferencia entre los decimales limitados y los ilimitados, y ahora vamos a ver los tipos de decimales ilimitados, es decir, dentro de los números que tienen una parte decimal ilimitada, es decir, que tiene un número infinito de cifras decimales, pues vamos a ver los tipos que hay, que son periódicos o no periódicos. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Empezamos por los no periódicos. Los números decimales ilimitados no periódicos son los decimales que no contienen ningún tipo de cifras que se repiten periódicamente en la parte decimal. Aquí tenemos un ejemplo. Este es no periódico. Periódico significa que hay un grupo de cifras que se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. Los decimales ilimitados no tienen esa repetición. Por ejemplo, en este caso tenemos 0, 1, 002, 003, 004. En este caso no hay cifras que se van repitiendo todo el tiempo. Aquí tenemos 100, luego tenemos 200, luego tenemos 300, pero no se están repitiendo constantemente. Cuando se termina un ciclo, se empieza el siguiente. En este caso eso no ocurre. ¿Veis? No se repiten. Es un número de cifras que va, por ejemplo, este también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 33, por ejemplo, no se están repitiendo en ciclos las cifras. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos los periódicos, porque los no periódicos es lo opuesto de los periódicos. Los periódicos son los que se van a repetir las cifras y los no periódicos en los que no vamos a ver un patrón de repetición en la parte decimal. Siempre hablamos de la parte decimal cuando hablamos de periódicos o no periódicos. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los periódicos. Los decimales ilimitados periódicos son los decimales que contienen una cifra o un grupo de cifras que se repiten indefinidamente en la parte decimal. Siempre hablamos de la parte decimal, nunca de la parte entera. A esta cifra o a este grupo de cifras que se repite se le va a llamar periodo. El periodo se suele indicar con un arco sobre las cifras que se repiten. Aquí, por ejemplo, tenemos este número decimal 2,3333 y vemos puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos quiere decir que el 3 sigue repitiéndose indefinidamente, es 2,3333333333, infinitas veces ponemos el número 3. Entonces, esto es un número decimal periódico.
es un número decimal ilimitado, porque esto no tiene límite, y periódico, porque se va repitiendo todo el tiempo el mismo número, el número 3. Y el periodo en este caso es 3, y lo escribimos así. Ponemos 2,3 y le ponemos un arco encima de lo que se repite, y siempre es en la parte decimal. Aquí tenemos otro ejemplo de un número decimal, 2,245, 245, 245. Aquí veis que siempre se repite 245, así que se escribe el 245, empieza otra vez el 245, el 245. Entonces, el periodo en este caso, que es la parte que se repite siempre, es el 245 y se escribe 2,245 y encima del periodo se le pone un arco. Encima de los números que se repiten siempre, se le pone un arco. Este arco significa que es lo que se está repitiendo. Es 2,245, 245, 245, 245. Entonces, como veis, los decimales ilimitados periódicos, pues son los decimales que contienen o bien una cifra, como en este caso, o bien un conjunto de cifras, como en este caso, que se van repitiendo indefinidamente en la parte decimal. Recordad que a lo que se repite en la parte decimal se le llama periodo y se indica con un arco sobre las cifras que se repiten. Si utilizamos el arco, ya no podemos poner los puntos suspensivos, porque significan la misma cosa. Entonces, si por ejemplo en este caso ponemos 2,3333 y los puntos suspensivos, aquí no podemos poner el arco. Y si ponemos el arco, ya no podemos ponerle los puntos suspensivos, porque estamos hablando de la misma cosa, pero se escriben de formas diferentes. Bueno, pues ya hemos visto que los decimales pueden ser o bien limitados, vamos a poner aquí un ejemplo, 2,3. ¿Veis? Tienen un número limitado de cifras decimales o ilimitados. Por ejemplo, 2,333333333 o 2,78492, por ejemplo. Y dentro de los ilimitados, que tienen la parte decimal ilimitada, podemos encontrarnos periódicos o no periódicos. Los periódicos eran los que tenían un periodo, se van repitiendo. Los no periódicos eran los que no tenían ningún periodo, tenían un número de cifras que nunca encontramos algo que se repita. Y en cambio, en los periódicos siempre va a haber una parte que se repite, que se le llama el periodo. Bueno, pues dentro de los ilimitados periódicos vamos a encontrarnos dos tipos de decimales. Estos periódicos van a poder ser o bien puros o bien mixtos. Y vamos a ver ahora la diferencia entre los dos. Los periódicos puros, en los números decimales periódicos puros, el periodo empieza inmediatamente después de la coma. Y aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos 1,22222, que es 1,2. Entonces vemos que el periodo empieza justo después de la coma. El primer número que tiene el periodo está después de la coma. En el siguiente ejemplo, 2,23 es lo que se repite, ¿no? Entonces tenemos 2,23 y el periodo es 23. Y vemos que el periodo empieza justo después de la coma. Y aquí tenemos 15,358, 15,358, 358 sería el periodo. El periodo empieza justo después de la coma. Bueno, pues a esto se les llama decimales ilimitados periódicos puros. Son puros porque empiezan a repetirse los números justo después de la coma. Esto no siempre ocurre así, porque también tenemos lo que se llaman los periódicos mixtos. En los periódicos mixtos, el periodo no empieza inmediatamente después de la coma, sino que hay una o varias cifras entre la coma y el periodo. Por ejemplo, tenemos 1,342222. Entonces, en este caso, tenemos que el número que se repite aquí, la cifra que se repite todo el tiempo, es el 2. ¿Veis? El 34 no se repite. Entonces, el 34 no forma parte del periodo porque no se repite, pero el 2 sí que sería el periodo. Entonces, en este caso, lo escribiríamos así. ¿Veis? Esto de aquí se llama anteperiodo, porque va antes del periodo. El periodo sería 2, la parte entera sería 1, el anteperiodo sería 34 y el periodo sería 2. En el siguiente ejemplo tenemos 2,75232323. Vemos que lo que se repite es 23, el 75 no. Entonces ponemos 2,75 y luego el periodo, que es 23. Al periodo le ponemos el arquito encima, que indica que esto es el periodo. Y fijaros que no está justo después de la coma. Después de la coma hay otras cifras y después empieza el periodo. Entonces esto es un periódico mixto. Es un decimal ilimitado
periódico, porque es periódico, y es mixto, porque tiene un periodo y un anteperiodo. En los mixtos nos encontramos una cifra o más de una cifra entre la coma y el periodo, el conjunto de cifras que se van repitiendo. Y en este último ejemplo vemos que tenemos 15,9358,358,358. 358 es la parte que se repite, es el periodo. Entonces tenemos 15,9, que es el único número que no se repite, luego se repite 358, 358, 358 infinitas veces. El 9 sería el anteperiodo porque no se repite más, y el 358 sería el periodo, porque es el que se va a repetir indefinidamente. Bueno, pues hasta aquí llega la explicación de la parte teórica y si os parece vamos a hacer los ejercicios.